Y para tener una mesa de post-debate, hoy en Informe Capital le doy la bienvenida a tres invitadas de lujo. Está con nosotros y con nosotras Dani Álvarez, diputada local de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes. También está con nosotros la diputada local por Morena, Ana Francis Moore. Hola, encantada de estar acá, gracias. Y también está Sofía Margarita, ella es integrante de la vocería de Salomón Chertorivsky. Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. ¿Cómo vieron el debate? Pues muy entretenido, muy divertido, con buenas propuestas, me parece que estuvo emocionante. No brillaron más los moderadores, lo cual es una gran ventaja, ¿no? Y el formato, la verdad, hay que celebrarlo, ¿eh? Sí, la verdad es que ayudó. La verdad es que creo que los tres hicieron un buen debate, siendo quienes son, ¿no? Claro, con distintas perspectivas. Lo comentábamos ahorita en la sección anterior. A mí, personalmente, me gustó que se hablara del sistema público de cuidados desde distintas perspectivas, de distintos abordajes. Es que esa es una agenda que ya logramos posicionar las feministas, que nos venimos peleando desde hace 20 años y que justo los tres hablaran de eso, me parece que es una ganancia temática fabulosa. Okay. Sí, ojalá eso se logre materializar, porque a pesar de que esto está aprobado desde el 2018 en la Ciudad de México, desgraciadamente en el Congreso, aunque hay mayoría de Morena, no se le ha otorgado ni un solo peso. Entonces me parece que tenemos que empezar, dicen que hechos son amores, ¿no? Y que las propuestas sin presupuesto pues únicamente no dejan de ser palabrerías. Y pues eso es lo que queremos pues ver, ¿no? Ayer se habló de las personas con discapacidad. En el 2012 las personas con discapacidad tenían muchísimo más presupuesto que hoy en el 2024. En el 2012, difícilmente, porque apenas ahora empiezan a tener ya un apoyo continuo. Hasta antes del 2018 tenían solamente un apoyo hasta los 29 años, como si solamente vivieran hasta los 29 años. Y es a partir del gran esfuerzo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, estado por estado, entre ellos, por supuesto, en la Ciudad de México, que se amplía este apoyo hasta el fin de sus días, bueno, hasta los 64 años y después ya en la pensión universal. O sea, yo sí me voy a ir del brazo con Dani y reconociendo lo que dice Ana Francis, que sí creo que hay que celebrar que las tres candidaturas ayer hablan de cuidados, que además es un tema pues complejo, que explicar incluso qué son los cuidados y explicarle a alguien que no porque los pariste es tu responsabilidad y el Estado es corresponsable contigo y etcétera. Creo que es una agenda compleja. Pero yo sí haría hincapié en que me parece de muchas pistolas sumarse a una mesa a proponer un sistema nacional, a un sistema de cuidados cuando en lo nacional, teniendo mayoría, no fue prioridad. Claro, y pero en lo se local, está haciendo lo local. Tampoco. En Iztapalapa, Clara empezó a hacer pero el sistema son semillas de algo que teniendo todas las posibilidades, una constitución que mandata si le entras el sistema de forma cuidados, responsable, empiezas por circuitos de bienestar. Mi beca, para empezar, es uno de los circuitos de bienestar. La pensión de adultos mayores es parte de estos circuitos de bienestar. De forma responsable es una manera de decir que solamente son buenas intenciones. Son pedazos de un gran rompecabezas que se tiene que armar. Y cuando estás en el proceso legislativo, cuando estás en el proceso político, tienes que hacer muchas conversaciones de entrada para explicarle a la gente qué es el feminismo, qué es la paridad, qué es un sistema público de cuidados, por qué no se tiene que considerar que el cuidado es solamente de las mujeres, sino tiene que ser no solamente un asunto colectivo, pero en todo el sexenio, 6 años. No se trata. 6 años para entenderlo. Qué bueno que llegaste para al movimiento feminista, lleva 200 años, no 6 años. Esta ha sido una pelea de 200 años. Entonces, para que se entienda y se visualice. Y cuando se gana, las cosas no ocurren por decreto. Y cuando se gana, los cambios no culturales. No es que se ejecute o no, Daniela, se va a ejecutar. O sea, tenía que dar un poquito de discusión. Se va a ejecutar. Si ya nos fuimos a discutir. Sí, me gustaría preguntarles algo de lo que se habló ayer en el debate, y fue una de las propuestas que más me llamó la atención, el salario rosa chilango que plantea Santiago Taboada. ¿Por qué sí a este salario rosa? Porque desde que llegó Morena, desgraciadamente, lo que él quiso, lo que el partido quiso, lo que el presidente quiso, porque desgraciadamente aquí lo acaba de decir quien representa, cree que todo se soluciona con dinero. Una persona con discapacidad, con el recurso que le dan,
no vive, no hace, no tiene derecho a salir. No, o sea, necesitamos ver muchísimo más para De allá. forma integral. Por supuesto que, lo ha dicho Santiago Taboada, ningún derecho para atrás, todos los derechos adquiridos, todos los programas sociales que son constitucionales, ahí estarán, los vamos a respetar, los vamos a Sin mejorar. embargo, votaron en contra de mi beca para empezar, Daniela. No. Tú votaste en contra. No. Si tú recuerdas ese debate, y me parece justo importante que lo expongamos en tele, lo único que nosotros solicitábamos y que ustedes no quisieron fue corregir una pequeña frase en donde se estaba haciendo la modificación, especificando que el programa no podía usarse de manera electorera. Pues está en la Y Constitución, no ¿cómo quisieron va a usarse hacerlo. de forma Oigan, a mí se me electorera? olvidaron mis palomitas hoy, claramente. No, y qué bueno, porque siento que eso Lo que pasa es demeritó que, un poco. o sea, decimos para adelante, sí, claro que no se va a acabar, pero sus acciones, y ahí es donde yo me quisiera centrar, las acciones de Acción Nacional ha sido justamente de retroceso de derechos. Las acciones del Partido Naranja ha sido de aliarse con el Partido Azul para el retroceso de derechos en el Congreso de la Ciudad de México, aunque Roy Fide es un encanto. Yo creo tiene que la si agenda más alguien ha ido progresista a del mundo, pelear justamente pero una agenda de las derechos es acciones- Movimiento Ciudadano, y justamente en donde se para Salomón y el único que tiene, perdón, pero capacidad de ir a pelear un sistema de cuidados con una propuesta sobre la mesa en el Congreso, en esta legislatura, es Movimiento Ciudadano. Qué padre hablar del sistema de cuidados como una idea. Qué No, no padre es una hablar del idea. sistema de Está cuidados haciendo como una realidad en Iztapalapa. No, Y lo las sabes. utopías son pedazos de un rompecabezas, tú lo acabas de decir. Entonces, el Son sistema de peda- cuidados no es una realidad. No, son Hay pedazos de un pedacitos de un rompecabezas que se rompecabezas está que son una construyendo, que se está realidad. construyendo de forma Y ojo, comunitaria donde se y me parece necesita. que además, y no dejemos de vista que ahorita estamos hablando de 3 pedacitos de un rompecabezas en Iztapalapa. Claudia lo está proponiendo a nivel nacional cuando nunca se atrevió a ejercerlo a nivel local. Pero O ¿cuál sea, no se atrevió? ¿en qué otra alcaldía aparte de ¿Y qué crees, Iztapalapa? ¿y O sea, qué crees el que es gobierno mi beca local para que empezar? hizo- ¿Parte de qué crees que O es sea, mi beca ¿eso es para el sistema empezar? de cuidados? No, eso es parte del sistema de cuidados. No, el ¿Qué sistema de cuidados es una crees cosa que tiene mucho que más ver con una elaborada. El sistema de cuidados O sea, es- mi beca para empezar es un programa social. El sistema de cuidados es algo mucho más integral. El sistema de cuidados es la unidad de todas esas cosas que ya hay, más lo que haga falta. No, y falta un se tra- montón de Claro, pero es que cosas, ustedes o sea- en la teoría están increíbles. Pero a la hora que se ponen No, a la al práctica, revés. tenemos a Samuel, tenemos al impresentable de Jalisco. Monterrey tiene un principio de sistema de cuidados integral. Ustedes Jalisco oscilan tiene entre un sistema de Palazuelos cuidados. y Patricia Mercado. Movimiento Ciudadano está increíble como O marca sea, yo para la comprar verdad tenis, me pero tendría francamente mucho como ideas cuidado, Ana políticas, Francis, porque poner a un violador de candidato a gobernador y después de senador es contradicción absoluta al movimiento feminista. No, perdóname. Entonces, si nos vamos a ir a los catorrazos de comparar un lado con el otro, es creo que nos ¿qué vamos a es quedar Movimiento ahí toda Ciudadano? la tarde. En la acción. O sea, ¿Qué yo es creo Movimiento y yo Ciudadano? defiendo a punta y espada, y hablando ayer de Salomón Chertorivsky, de quien a mí me toca hoy orgullosamente hablar, yo creo que el proyecto Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México es claramente una plataforma de todos los derechos para todas las personas y lo que eso implique. Aprovechando que estás hablando de eso y que la pregunta era sobre el sistema público de cuidados, ¿qué es lo que plantea Salomón Chertorivsky del sistema público de cuidados para la Ciudad de México? Salomón plantea que más allá de una beca y de una transferencia directa, porque eso de nuevo se queda siempre corto y ha sido una justificación bastante barata de este gobierno, el sistema de cuidados necesita infraestructura que en gran mayoría fueron cerrando bajo pretextos de corrupción y dejaron realmente que quien pagara los platos rotos fueran los y las ciudadanas, particularmente las personas cuidadoras. Necesitamos casas de día, necesitamos guarderías y espacios seguros donde los niños puedan ir a estar, no una lana que le pasas a la mamá. Necesitamos todo un proyecto para integrar a las personas cuidadoras que tengan profesionalización, capacidad, dónde están las herramientas para que las personas que quieren llegar a ser cuidadores profesionales puedan hacerlo de manera, con una formación adecuada, etcétera. Entonces, lo que plantea Salomón justamente no es justificar porque hubo una beca, un sistema de cuidados. Es más bien entender que sin infraestructura los programas sociales se quedan cortos. Nadie se hace ¿Estás más rico describiendo las porque utopías? tenga dinero. Estoy describiendo, si las utopías existen en Iztapalapa, me da mucho gusto. Yo celebro cualquier cosa Y una que de las avance propuestas de la Clara teoría de son cuidados. 100 Pero no utopías. se puede venir a parar uno a decir que va a cumplir con 100 utopías cuando el partido que te abraza lleva 5 años, casi 6, haciéndose menso del sistema de cuidados de la Ciudad de perdón. México cuando además la Constitución lo mandata Esa y es tenía una evaluación mayoría en muy el pobre Congreso de todo para lo que hacer se ha eso. hecho, muy y pobre, solo muy poco por aclarar, responsable de todo pusieron lo el que se ha dinero. hecho. Solo Esa es para una evaluación aclarar, muy pobre de todo Si lo que se ha gustas, hecho. Dani, y después Ana Francis que nos Sí. cuentes también qué es la propuesta en materia de cuidados. Santiago Taboada, siendo alcalde,
fue de los pocos alcaldes que hizo realidad las estancias infantiles junto con Lía, en donde no compró esta idea del presidente de que los abuelitos o las abuelitas tenían que cuidar a los niños. En mi caso, mi mamá tiene Parkinson, entonces me estaba destinando a elegir entre desarrollarme profesionalmente o tener un hijo. Sí me explico cuando no tienes la capacidad para generar esto de manera integral. Ahora, en las utopías, pues nos da natación terrestre. Imagínate tú también qué ofensa, ¿no? Salir de tu casa en donde no puedes tener agua en 15, 20 días, en donde necesitas 2,500 pesos al bimestre para tener una pipa y ver un barco enorme ahí con natación terrestre. Claramente no conoces las utopías. Claro, las conozco. Si conoces el barco, conoces una de 12. Y las otras tienen albercas y la gente va a estudiar natación, a aprender natación, a practicar, etcétera. Todas las albercas tienen agua. No como dijo ayer tu candidato que mintió porque miente como respira. Y no me tienen que creer. Vayan. Pero claramente como no te has parado por Iztapalapa, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Por supuesto que me he parado por Iztapalapa. Incluso, gracias a que me he parado por Iztapalapa, pude ver cómo Iztapalapa abusa de la ciudadanía. Hay un juicio en donde ya les prohíben llevar a cabo las utopías porque por una parte promueven derechos, pero por otra parte, ¿en dónde se llevan a cabo las utopías? En los campos deportivos. Llegan, se los quitan de manera arbitraria. Es que, han ganado... Hablemos de los hechos. Tengo los Santiago documentos. Taboada cerró el 60% de las estancias infantiles que tenía en la Benito Juárez. Claro. Su universidad de la tercera edad, me acaban de contar 100% de las estancias la universidad infantiles. de la ¿De qué tercera edad, hablas? me acaban de contar una historia en que los maestros no les pagan. Tienen la que está ahí a la vuelta del metro No, en si Miscuac, vamos a venir a toman contar los clases. chismes, pues nos hubiéramos ido a tomar un café. Los adultos mayores les mandan a tomar clases a la azotea, no hay elevador. O sea, de una inconsciencia se tuvieron que organizar para irse a la casa de una vecina a seguir tomando sus clases y entre todos se hacen cooperacha para pagarle a los maestros. A ver, Ana Francis. Sus puntos violetas son un póster. Yo los grabé con cámara escondida junto con mi equipo. Son un póster. No tienen una política de atención a las mujeres. Es pura mentira, puro bluff. Por favor, vimos en los medios últimamente los chats en donde Santiago Taboada con sus amigotes discute lo que piensa de las mujeres. No, pero si lo vimos. Ana Francis. Bla, 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 Para hacerlo bla. equitativo, sí me gustaría que tú nos contaras cuál es la propuesta de Clara Brugada en materia de cuidados. En principio empecemos por las 100 utopías, que las 100 utopías, las utopías son unos espacios justamente de cuidado, en donde las mujeres lo que ganamos es tiempo. Tú vas y puedes atender ahí a tus adultos mayores porque son casas de día, tienes lavanderías comunitarias en donde por $1 te lavan toda tu ropa, tienes comedores populares donde por 11 pesos compras una comida completa. Lo que han ganado las mujeres de Iztapalapa es tiempo. También tienen espacios de cuidado y de atención para personas con discapacidad en donde les dan tratamiento, etcétera. Clases para las criaturas durante todas las tardes, las propias mujeres pueden ahí acabar su preparatoria, su secundaria, su primaria, les ayudan con maestros en línea, pueden aprender diversos oficios, cada utopía va teniendo una vocación distinta y la construcción de las utopías es una metodología comunitaria muy interesante en donde le preguntan a la comunidad qué hace falta, porque justamente la comunidad es la que mejor sabe si aquí hay más adultos mayores, si aquí hay más chamacos, si aquí hay un montón de chamacos que justamente hacen BMX y entonces una de las utopías tiene la pista más grande de BMX del país. En fin, son espacios de cuidado, pensados de forma integral. Hay 2 en Iztapalapa con el mismo presupuesto con el que Santiago Taboada pintó la alberca olímpica. Entonces, si esos espacios los replicamos, no hizo 1 centímetro de obra pública, si esos espacios los replicamos por toda la ciudad, pensando en 16 por año, que es el proyecto, pues eso significa que los derechos van a estar próximos. Parte fundamental del sistema de cuidados que hemos pensado durante tantos años es que esté cerca, pues, ¿no? Y Clara también está proponiendo estos espacios de servicios cotidianos, pues, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si vas a tomar el metro para ir a tu trabajo y ahí hubiera este servicio de lavandería por $1, dejas tu ropa, te vas a chambear y de regreso ya está tu ropa limpia, híjole. Por poner un ejemplo de las cosas que se pueden hacer para resolver los servicios cotidianos y que las mujeres ganamos tiempo, sí tiene que ser una cosa mucho más sistémica, sí tiene que ser una cosa profundamente organizada, sí tiene que considerar que hay personas que no pueden llevar a la persona con discapacidad a la utopía y que tendrían
tendría que llegar a ver personas que vengan acá, que no te cueste un centavo, etcétera. Todo eso se tiene que ir construyendo sin duda, se tiene que seguir construyendo sin ¿Quién duda. ha preferido destinar el recurso, Ana Y Francis? pensar Quiero en pensar. un cambio paradigmático, poner el cuidado al centro de la política pública, que ese cambio ha venido ocurriendo, si me permiten, desde la Constitución del 2017, que logramos colocarlo ahí. Pero fue una bronca colocarlo ahí porque había que pensar distinto, pues. Pero yo sigo sin entender de verdad, y esto sí, o sea, lo pregunto en pro de que nos clavamos en cuidados, no sé, Braulio, tú menéanos en el... A lo mejor ustedes no lo saben, o sea, pero yo tengo un sí hermano quisiera... con discapacidad, que también es una persona que requiere de cuidados, y en quien recae mayormente la labor de cuidados es en mi mamá. Desgraciadamente no. Eventualmente, Por eso nos importa a yo nosotras tres he decidido hablar de eso. no ejercer mi paternidad porque yo estoy consciente de que en algún momento quien va a llevar a cabo esos trabajos de cuidado, pues voy a ser yo. Por eso me parece que es muy importante, por un tema personal, pero también por lo público, que hablemos del sistema público de cuidados. Entonces, adelante. O sea, yo sí quisiera saber de verdad, a ver, para quienes no saben y nos están viendo, la Constitución, justamente que mencionan Ana Francis, del 2017 mandata al gobierno de la Ciudad de México, bueno, al Congreso de la Ciudad de México, a regular el sistema de cuidados antes del 31 de diciembre del 2023, o sea, plazo que ya se venció. Y no se reguló. Y no se reguló, no entiendo si es porque le querían dejar el trono y el gane a Clara, que me parece terriblemente traicionero con la ciudad. O sea, no entiendo ya por qué no se instaló discutó. el sistema de cuidados hace pero no unos está meses. regulado. Pero se instaló. O sea, depende de que llegue No alguien y está diga si lo regulado, quiere o no se lo tiene un quiere. peso de Se instaló el presupuesto. sistema de cuidados, hubo incluso una instalación en el Palacio de Gobierno, etcétera. Pero no hay, o Yo sea, asistí no hay un como papel. testigo. Sí, claro que sí. No, no hay una ley que diga así funciona, estos son La los ley está en la parámetros, aquí está el Constitución, presupuesto. se La instaló- Constitución dice que se tiene que reglamentar. Y que implementa. Y ya se instaló y se está implementando y se ha seguido Pero implementando. no hay ley. No hay ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México hoy. Tú lo que me estás diciendo es, ¿dependemos del volado de quién llegue? No. Para saber si quiere o no Yo quiere lo que te operar está el diciendo sistema es de que cuidados. ya se instaló, que ojalá revisaras y leyeras No, las noticias. no hay ley. Es un sistema de cuidados que está coordinado por Secretaría de las Mujeres. Es que sí leemos las Secretaría de Y si noticias, Salud, mañana pero esa secretaria cambia y no de lo quiere Gobierno. mantener, no hay ya ley que la está obligue, instalado. Claro que no, sí. No hay ley que la obligue. La Constitución ¿Dónde del está la ley? 2017 No, lo obliga. la Constitución solo dice es que una se tiene que constante de regular. Morena, justo lo que decía Sofía, Sí, ¿no? esto es una falsedad, Se tardaron perdón. más de un año en instalar, pues lo que dice Ana Francis, solamente ella sabe que ya está instalado porque no existe una ley, porque en el Congreso no se ha discutido nada, porque no hay un solo peso de presupuesto. Y lo mismo pasa con el programa para la atención de las personas con discapacidad. Que además si hubiera lleva una ley, nada lo más hubiera- 5 años de retraso, ¿eh? Y las hubieran Nada más. consultado. Que Pero- lleva 5 años de retraso. Sacar el programa para la atención de las personas con discapacidad, que lo tenía que publicar Claudia Sheinbaum, que incluso ustedes lo votaron en contra cuando justo les dije que le metiéramos ahí un recordatorio a la jefa de gobierno. Y ahí están en las versiones públicas de la Gaceta. Me habla Ana Francis de que Santiago Taboada cerró el 60%. Santiago Taboada mantuvo las estancias infantiles. El que cerró el 100% fue López Obrador por esta visión paternalista, por esta No, visión señora, pequeñita. por esta visión de que es el Estado Y que no se tiene que hacer de acuerdo, no no solamente privatizarlo. las estancias infantiles, también las escuelas de tiempo completo. Ana Francis, una mujer feminista, quiere que llegue al gobierno Clara Brugada, quien entregó la alcaldía de Iztapalapa como la 4ª alcaldía con mayor número de feminicidios a nivel nacional. Yo creo que tienes que revisar y eso tus números. lo marca el sistema, no lo marco yo. Un Iztapalapa- sistema que, por cierto, opera la excandidata Iztapalapa es la que número concursó 11 en por los delitos de Morena. alto impacto. BJ es la tercera. No, lo que la pasa es que primera es ustedes Cuauhtémoc, la manipulan- segunda es Miguel manipulan Hidalgo. la información. La tercera es Benito Juárez A falta en los de delitos de palomitas. alto impacto. Agüita. 348 delitos de alto impacto por cada Mira, te 100,000 voy a decir, habitantes. apenas- Tienes que apenas medir por Martí cada Batres, 100,000 que qué bueno habitantes. que no vino y porque que te si mandó no aquí, mientes porque por cada 100,000 habitantes. Yo creí que iba a venir a defender, porque Si no pues ha mientes sido, por cada 100,000 ha sido, creo habitantes, que estás igual de mintiendo y no mal informas. coordinador de campaña que el jefe de gobierno, ¿no? Y espero que sepas que a mí no me manda nadie. Justamente, no te dije que te mandaron, dije dijiste, qué bueno que estás aquí, porque porque te yo creí mandó que iban a Batres. mandar a Martí Ya. Batres, eso fue lo que dije. Y sí, creí O que iba a sea, estar Martí Martí sí lo Batres, manda alguien. porque lleva todo el día Ay, no, enojadísimo como machito contestando lo que a su consideración no pudo contestar Clara Brugada, ¿no? Pero bueno, Martí Batres hoy señala en uno de estos tweets que hay menos homicidios.
En 2022 hubo 45 homicidios, en 2023 53 y en 2024 63. ¿De qué mejoras mal tus datos, Daniela, estás mintiendo. Está en el sistema. Pues mira, la gente lo va a ver en el sistema, estás mintiendo. Ustedes mienten como respiran, Bueno, se han dedicado a mentir. Ojalá que cuando te lo mande tengas Oigan, yo sí esta quisiera valentía de decir- reconocer Ay, Daniela. quiénes O sea, están honestamente, como yo respiran. les quiero compartir algo como una reflexión. Desde que empezaron las precampañas en noviembre, nos ha tocado, afortunadamente a nosotros, muchos de nosotros en Movimiento Ciudadano, sumarnos a estas mesas. Y todas terminan un poco así, en los dimes y diretes. Él es más corrupto, ella es más corrupta, él robó más, ella robó más, él fue... No, perdón, tú no, Braulio, tú no. Y la verdad creo que ayer se demostró que lo que sí hay, porque sí creo que la sorpresa del Sofía, ustedes se han debate de asociado a Salomón Chertorivsky, Hasta hace lo mes que y se medio que les demostró dio es que lo vergüenza que el se PRI, necesitan son se propuestas. asociaron a El PRI esto. nos ha dado vergüenza, bueno, de menos, mira, Ana Francis, a mí el PRI me ha dado Cuando vergüenza pintaron desde que tengo por eso, memoria. cuando pintaron su O mural sea, de ni con el PRI ni a la esquina, sí, bueno, ya sí. tiene más tiempo, como y yo unos estaba 6 ese meses. día cuando lo develamos. Hasta antes y de a mí ese me día, denunció Moreira por ese mural. hasta y todo antes de ese bien. día iban como no, hermanitos. hombre, te voy a decir una cosa. En el Lo que Congreso sí de la Ciudad, sabemos sí. hacer es política, a diferencia de Morena, que lo que ha hecho es llegar al poder a imponerse, a no saber dialogar En el y a Congreso no de la saber Ciudad construir. iban como Porque si yo hermanitos. a alguien le tengo profundo respeto es a Dani, con quien justamente trabajamos un montón de las iniciativas de movilidad que hemos presentado. Por cierto, otra armonización que Morena ha decidido no pasar en el Congreso de la Ciudad de México, porque vamos tarde para armonizar nuestra ley con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Este Congreso, con una mayoría muy clara, tiene un montón de deudas. Y lo que yo creo que necesitamos en estos momentos es ya dejar los dimes y diretes. Tú fuiste, como niños chiquitos, literal, perdón. O sea, veíamos a Taboada y a Clara, y yo entiendo que al debate uno va a tratar de ver cómo Sofi, le pica pero el tenemos- ombligo a la pero no oposición. podemos no Pero pónganse a basarnos- proponer A mí sí cosas me gustaría inteligentes. Pero no podemos no basarnos. O sea, yo tengo que basarme en evidencia. Exacto. No, En pero- evidencia pero de lo que lleguen a ha ocurrido. proponer. Claro, pero no se trata de proponer, es decir, porque te puedo proponer mi vida, nunca te vuelvo a engañar, pero si llevo engañándote 15 años va a ser difícil que cumpla mi promesa. Entonces, tengo que basarme en evidencia. Híjole. La evidencia lo que me dice de lo que ha hecho el Partido Acción Nacional, de lo que ha hecho el PRI históricamente y recientemente, y de lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, pues de lo que me habla es de otro tipo de cosas. Insisto, Bueno, en el Oye, discurso Sofía, Movimiento me Ciudadano gustaría- es impecable, me gustaría nada preguntar más. algo sobre ese tema que decías del PRI, que es algo con lo que yo coincido, pero me llama un poco la atención el tema de que pintan su raya con el PRI, pero después al Senado en la fórmula con Alejandra Barrales, que fue su candidata a la jefatura de gobierno en 2018, va también Sandra Cuevas. ¿Por qué sí aliarse con personajes como Sandra Cuevas? Que también he de decir, me bloqueó el viernes, que me desbloquee de Twitter, por favor, la candidata al Senado. Mira. Es más, Sandra, vente para acá, vamos a platicar un día. Si la veo, le paso el mensaje Ok. de que te desbloquee, Braulio. A ver, yo La creo queremos que invitar. son dos cosas muy distintas. Por lo pronto, yo diría que con el PRI hay una cosa muy clara, es una política rancia, vieja, que mucho mal le ha hecho a este país históricamente. Me quedo ahí, creo que si alguien nos está viendo y tiene dudas de si el PRI nos hizo o no nos hizo daño políticamente e históricamente, pues podemos sentarnos ya a tomar un café. En el caso particular de Sandra, y creo que hay que decir las cosas como son. A ver, yo siendo una persona que se identifica como feminista, la llegada de Sandra me presentó muchos retos. Ok. Me presentó muchos retos porque por un lado quieres construir del brazo con mujeres, pero por otro lado entiendes que no toda la política feminista se hace por mujeres para nada, ¿no? Pero sí quiero pensar que lo que suma Movimiento Ciudadano a Sandra, en realidad, es mucho mayor que lo que Sandra podría en sus acciones sumar a Movimiento Ciudadano. Yo sí quiero decir de manera muy clara, yo le pongo al partido en el que creo y al espacio en el que construyo y sobre todo al equipo con el que construyo mi dignidad al servicio de eso. De nada sirve que yo la meta en una caja y diga, híjole, no, llegó un cuadro con el que no coincido y entonces voy a correr a la esquina, porque así no vamos a construir en diálogo. Y al contrario, o sea, justamente creo que lo que nos toca en estos momentos en la Ciudad de México, pues es entender que estamos en un espacio plural, diverso, con muchas perspectivas, y que una de ellas, pues es una persona que construyó en la Cuauhtémoc de una forma probablemente distinta a la que yo haría. Pero ojo, hablando de cuidados, yo descubrí hace un par de días algo que me pareció muy interesante. La Cuauhtémoc tiene un programa de bienestar social enfocado en una beca
que se da a personas cuidadoras. Y ese es un programa del gobierno de Sandra Cuevas. Entonces también hay que empezar a rascarle, creo, a las personas con las que construimos para también entender que no todos somos el personaje político ideal y que a partir de eso, pues, ¿dónde están nuestras coincidencias para así construir? Porque lo que sí puedo decir es que de nosotras tres podamos estar o no de acuerdo en las maneras en las que se ha ejercido, en lo que sí estamos de acuerdo, menos las tres, es que el sistema de cuidados tiene que haber. Sin duda. Eso ¿Hay tiene que consenso ser. sobre eso? Sobre eso hay consenso y creo que hay acuerdo. consenso en que Sandra Cuevas es un personaje muy particular, pues, ¿no? Particular de la Ciudad de México, Particular de la Ciudad de México. Hay una cosa que yo siempre le tendré que agradecer, que es que gracias a ella sabemos que son los derechos culturales porque los violó todos. Sin embargo, sí le reconozco las lealtades a su barrio, las lealtades a su gente, etcétera. Yo también he escuchado historias como de apoyos específicos a comerciantes, etcétera, en situaciones Deportistas. complejas. Es un personaje complejo, también escupido por el patriarcado del PRIAN. Daniela, Ana Francis, Sofía, Margarita, les agradezco mucho por su tiempo y me gustaría dejar la puerta abierta para que podamos tener estos debates más seguidos. Por ¿Les supuesto, parece bien? Claro. ¿De acuerdo? Pero ojalá se pueda Gracias. meter al Sistema Nacional de Seguridad Pública para ver quién miente.